Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis estamos rodeados de potos o potus o como cada cual lo conozca, y en este vídeo vamos a ver qué es mejor si tenerlas en tierra, si tenerlas en agua. También hablaremos de cómo sacar un esqueje para pasarlo a agua si fuera la elección o el gusto que tenéis de mantener esta planta. Y finalmente os voy a dar mi opinión sobre el uso de estas plantas en el tema de los acuarios para el consumo del nitrato. Bien, dicho esto, esta familia de plantas muy conocidas por todos, yo creo que todos tenemos alguna en casa, o algún amigo, algún familiar, son muy bonitas, hay diferentes géneros con diferentes tonalidades en el color de la hoja. Cierto es que además lo que las hace ideales para su mantenimiento es la facilidad de tenerlas, además de la poca luz que necesitan. Muchas veces las tenemos en interior y se adaptan perfectamente. Y de hecho, a veces hay cambios, como veis, esta y esta, aunque no lo parezca, es la misma por la tonalidad, por el tema del agua, por el tema de los nutrientes, el tema del abonado, pueden ir cambiando y se pueden ir adaptando a las diferentes condiciones. Bien, ¿qué es lo mejor? ¿Tenerlas en tierra o en agua? Pues son plantas que realmente van a crecer más en tierra, como se ve aquí. Como hemos dicho, este es un hijo de esta, un esqueje que sacamos en su día. Y todo es al final al gusto de cada uno. En tierra crecen más, lo único que por ejemplo ahora en verano pues tenemos que estar más pendientes de que no se nos seque. En agua crecen un poquito menos, pero eso lo podemos compensar utilizando abonos específicos. ¿Qué hago yo para el mantenimiento de esta? Pues todas las semanas le cambio el agua, le pongo agua nueva para que así con la evaporación no suba la dureza de la propia agua, y le añado algo de abonado del uso de los acuarios y así la mantengo bastante bien y muy controlada. Y es un proyecto muy decorativo, como veis que podéis decorar un jarrón de cristal, piedras o lo que sea al gusto, y son muy llamativos y como digo lo podemos poner y ocupan poco sitio en cualquier sitio de nuestra casa. Forma de trasplantarlos, pues aquí como veis tengo uno que le he quitado a esta, sencillamente cortaríamos por encima de los tercios de las hojas, es decir, por aquí, por poner un ejemplo, quitaríamos una o dos hojas y las pondríamos directamente en agua. Ahora, la gran pregunta, ¿se ponen directamente, por ejemplo, si lo vamos a hacer en un jarrón? Sí, pero si vamos a un acuario no, hay que dejarlas 2 o 3 semanas porque ya hemos hablado alguna vez en el canal de los fenómenos de alelopatía de las plantas que liberan ciertas sustancias y en este caso tenemos que tener algo de precaución si van a ir a un acuario. ¿Qué se suele hacer además para favorecer ese proceso de crecimiento o de enraizamiento más rápido? Pues podemos utilizar el Florisa Plant, que a veces lo tenemos para los proyectos de acuariofilia, o directamente en jardinerías o en floristerías comprar hormonas o productos específicos para favorecer el enraizamiento de las diferentes plantas, lo cual acelera ese proceso. Ahora, dicho esto, pues plantas que recomiendo tener en cualquier rincón de la casa, como he dicho, muy decorativas. Yo, por ejemplo, tengo esta, ahora mismo la tengo en el salón, lo cual es muy decorativa y os mostraré el por qué la he cambiado allí y la he cambiado del estudio allí, por tema de reestructuración que he hecho en el estudio. También las podemos tener en otros sitios y sobre todo en mi caso siempre las tengo colgadas en alto porque además recordar o incidir algo muy importante, que son tóxicas para los gatos, y yo en casa tengo gatos, entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Y dicho eso, y una vez aclarado, si decidimos utilizarlas en proyectos de acuariofilia, se pueden utilizar, queda muy bien, por ejemplo, en proyectos en emergido, pero incidir como otras plantas, igual que lenteja de agua, etcétera, etcétera. La solución, evidentemente, son consumidoras de nitrato, pero también consumen fosfato, potasio, micros, etcétera. Si realmente tenemos en un acuario una acumulación de nitrato, el problema es identificar el problema que lo produce. Normalmente puede ser un desequilibrio en el acuario, que las plantas que hay en el propio acuario estén consumiendo pocos nitratos, porque no estén sanas, porque falten plantas o porque tengamos un exceso o sobrepoblación de peces. Si las queremos utilizar como consumidoras de nitratos son muy buenas, pero como digo, para mí lo ideal sería identificar el origen del problema y a partir de ahí entenderemos y las tendremos muchísimo mejor. Dicho esto, si decidís tenerlas para proyectos de acuariofilia, se adaptan muy bien con esa salvedad que hemos explicado, hacer la preadaptación a que hagan el enraizamiento previo aparte de meterlas en el acuario, y luego ya la vais modulando como a cada cual os guste en su crecimiento. Dicho esto, pues espero os haya gustado este breve vídeo, un vídeo que me apetecía hacer porque, como veis, tengo potos en casa. Vuelvo a insistir en tener cuidado de que estén altos si tenéis gatitos en casa. Como he dicho, se adaptan a multitud de proyectos, tierra, agua, acuarios, al gusto de cada uno. Son muy llamativas y espero que os haya gustado el vídeo. Así que ya sabéis, dejad vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, amigos!